Bueno, muy buenos días, bienvenidos a una segunda edición del curso de sustentabilidad PYME. Estamos acá con Andrés Martino, ahora lo vamos a presentar formalmente. Gracias Andrés por sumarte. Y bueno, hoy tenemos la verdad que una charla muy interesante sobre producir verde y digital, donde vamos a hablar de casos de uso de tecnología 4.0 aplicado a la sustentabilidad. Recordemos que este curso está desarrollado por la Unión Industrial Argentina con el apoyo de Alinvest Verde y en el marco de la iniciativa Ruta Verde que se lanzó hace tan solo unos días. Así que bueno, muy bienvenidos. Te voy a presentar a Andrés Martino, es gerente comercial para el Cono Sur de Rockwell Automation. Tiene un título mucho más complejo y largo en inglés, pero preferimos simplificarlo. Aparte de él, además, va a hablar de su perfil. Y bueno, sin más introducción, Andrés, la verdad que bueno, muchísimas gracias por sumarte y la palabra es toda tuya para dar inicio al seminario. Dale, muchas gracias, Sergio. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman cuando la puedan ver. Perfecto, impecable. Ok, excelente. Bien, buenos días a todos. Como Sergio les comentó, soy Andrés Martino, gerente comercial para el Cono Sur en Rockwell Automation, con base en Argentina. Yo físicamente estoy en Mendoza. Soy ingeniero electrónico de formación de la Universidad Nacional de San Juan. Ya tengo más de 27 años de experiencia en temas, digamos, industriales, en el rubro industrial, eh, con un conocimiento a través de todos estos años en múltiples industrias, ¿no? Y es algo que es súper importante en estos temas de sustentabilidad porque es algo que cruza a todas las industrias. Acá no hay ninguna que se escape, ¿no? Cuando hablamos de mejorar la sustentabilidad, entonces eso tenemos que tenerlo claro y ver las particularidades, ¿no? De cada una de las industrias, cómo podemos mejorar estos aspectos, ¿no? Eh, para mí el tema de la sustentabilidad, más allá de lo laboral, es un tema personal, es un desafío personal. Soy un apasionado por estos temas y desde diciembre del año pasado digamos, estoy muy feliz de poder decir que, por lo menos en mi casa, ¿no? Soy carbono neutral, incluso me animo a decir que soy carbono negativo, ¿no? Eh, Genero mi propia energía y vuelco los excedentes a la red eléctrica, digamos, de acá de la ciudad de Mendoza. Entonces, este es un tema en el que los tenemos que involucrar todos, el de la sustentabilidad, no solo en lo laboral, sino en lo personal, porque el desafío es sumamente importante. Ya pasando a lo que va a ser la agenda para el día de hoy, vamos a ver algunos aspectos de sustentabilidad industrial, ¿no? Entender un poco cómo afecta la industria en estos aspectos, y vamos a ver a la digitalización no como algo bonito de tener en la empresa, sino realmente como un vector de cambio en todo este concepto de la sustentabilidad, ¿no? Es una herramienta fundamental para estos temas, ¿no? Y quizá nos vamos a concentrar y vamos a invertir bastante tiempo en temas de manejo de energía, ¿no? Porque es aquí uno de los puntos principales. Vamos a ver algunos números que nos dan la pauta de por qué es importante el manejo de la energía cuando hablamos de industria sustentable. Vamos a ir acompañando todo esto de varios casos de uso, ¿no? Para que ustedes puedan ver cómo se puede aplicar esto en casos reales y tratar de trasladar estos casos de uso que son de otras empresas, también de algunos de otros países, ¿no? Pero llevarlo eso a la vida diaria de cada uno de ustedes en el aspecto laboral, ¿no? Eh, Quería comenzar un poco tratando de ver cómo nosotros como empresa vemos estos temas y que debería ser la forma que ustedes también, cada uno dentro de sus empresas, lo deberían ver, ¿no? Cuando hablamos de sustentabilidad, tenemos que hablar no solo de la sustentabilidad de nuestra compañía, ¿no? Sino también tenemos que ver cómo nosotros estamos colaborando con la sustentabilidad de nuestros clientes y de las comunidades que nos rodean, ¿no? Entonces, estos son puntos que no podemos dejar de tener en cuenta cuando planteamos nuestras estrategias y nuestros objetivos de sustentabilidad, ¿no? Entonces, solo a modo de ejemplo, como para empezar a dar contexto a esto,
Esta es desde el punto de vista de emisiones, de lo que se plantea Rockwell, no importan los datos, no importa el concepto de decir, bueno, tenemos que tener algo bien definido, no podemos ir a ciegas tratando de avanzar, sino que tiene que haber un plan, ¿no? O sea, tenemos que plantearnos cuál es nuestro objetivo. Para poder plantear un objetivo tenemos que saber dónde estamos hoy parados, ¿no? Entonces acá es algo de lo que vamos a ver durante esta mañana es el tema de las mediciones. Si no tenemos una línea base, es muy difícil decir hacia dónde estamos yendo, ¿no? Entonces la línea base es súper importante para plantear los objetivos. En el caso de lo que es uso de energía y emisiones, por ejemplo, pero también en temas de agua, ¿no? De vuelta. O sea, generalmente la sustentabilidad, siempre hablamos de sustentabilidad, transición energética, pero muchas veces nos olvidamos del tema de agua, donde también tenemos que hacer mediciones, tenemos que ver cómo utilizar mejor el agua, cómo desperdiciar menos agua, cómo el agua que terminamos, que no utilizamos, la devolvemos en un estado que pueda ser utilizada por otros también, ¿no? Entonces, estas son variables que tenemos que comenzar a medir para poder ver cómo estamos caminando. Y no nos olvidemos, la última y quizá el más olvidado de todos estos conceptos es el de los residuos, ¿no es cierto? Acá estamos en la misma. Y esto no se trata solamente de decir residuos, qué vamos a hacer con los residuos, sino justamente tratar de, por un lado, producir menos residuos, ya sea mejorando nuestros procesos o creando productos que digamos, produzcan menos residuos, y también cómo utilizar de alguna manera estos residuos en una forma, digamos, de lo que es la circularidad, o sea, el producto que sale cumple su ciclo de vida, cómo lo vuelvo a introducir, o sus materiales, cómo los vuelvo a introducir en el ciclo productivo. Andrés, ahí, bueno, te interrumpo un minuto, muy interesante lo que venís contando. Primer desafío, esto de poder medir. Hablaste del uso del agua, hablaste de la eficiencia energética, hablaste ahora de los insumos. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es para una pyme empezar a medir estas cosas? ¿Cómo te insertás en esta agenda? Bien, a ver, yo creo que las pymes deberían focalizarse en tres áreas fundamentales, ¿no? Lo que es conocimiento, impacto e innovación. Obviamente depende ahí de cada una de las empresas donde están en este camino, de dónde focalizarán más, ¿no? Pero nosotros, a ver, nos vamos a enfocar en cada una de estas áreas con más detalle en las próximas diapositivas, ¿no? Pero en un alto nivel buscamos ampliar los conocimientos, el impacto y la innovación necesarios para lograr el objetivo de sostenibilidad, ¿no? Entonces, primero, ayudando a los fabricantes a reducir su huella de carbono, operando de una manera más sostenible y productiva, y acá, o sea, mediante el uso de tecnologías de automatización, para proporcionar los datos y conocimientos para encontrar estas oportunidades de optimización en las áreas que ya mencionamos, ¿no? Agua, energía y residuos, ¿no? También para expandir el impacto, a ver, acá debemos proporcionar soluciones que brinden más visibilidad en torno a la gestión del ciclo de vida del producto y la administración ambiental de todos los ecosistemas, ¿no? No solamente donde estamos nosotros insertos, sino de a los que estamos también afectando de alguna manera. Entonces, para expandir después la innovación, que sería el último paso, aquí es donde hay que ayudar a acelerar la transición energética y las economías circulares, ¿no? De la mano de nuevas empresas de tecnología climática que están aportando algunas soluciones innovadoras, ¿no es cierto?, para transitar este camino. Porque va a llegar un punto en que si solamente nos focalizamos en optimizar energía, nos vamos a quedar cortos, ¿no? Entonces, por ahí van a hacer falta algunas cosas adicionales. Hay muchas empresas tipo startups que están trabajando en este tipo de soluciones, ¿no? Te Entonces, refuerzo ahí, Andrés, entonces una idea que es, no están solos para hacer esta agenda, hay que apoyarse en los que hoy ya están especializados en hacer esto. totalmente, totalmente. Esto no es una cuestión, no es una lucha, digamos, solitaria, donde uno se tiene que embarcar. Hay mucha gente y hay que aprovechar la experiencia. Acá hay mucho de ensayo, de probar, y hay gente que ya viene avanzando, ¿no? Las grandes corporaciones ya vienen trabajando con estos temas de hace mucho tiempo. Por supuesto, estas empresas tienen presupuestos que les permiten hacer eso. Cuando hablamos de pymes, por ahí el equilibrio es mucho más complejo entre lo que es presupuestos y lo que yo puedo hacer a nivel de sostenibilidad. Ya vamos a ver cómo encarar estos temas,
pero seguro, hay muchas empresas, hay mucho aprendizaje, ¿ya? Entonces acá lo importante es conectarse con gente que ya pasó por esto. Eh, A ver, la sostenibilidad industrial implica una amplia gama de oportunidades y de enfoque. Algunas involucran la adopción de tecnologías avanzadas, ¿no? Para mejorar las operaciones que ya tenemos, ¿no? Las operaciones existentes, mientras que otros involucran nuevas industrias emergentes, innovaciones e infraestructura para proporcionar, por ejemplo, energía limpia, agua y reciclaje. Entonces, podemos utilizar la tecnología en todas estas áreas para habilitar la sostenibilidad en distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de producción de energía, ¿no? La tecnología nos permite hoy la transición energética al automatizar y escalar la producción de nuevas formas de energía o energías más limpias, como pueden ser las energías renovables, ¿no es cierto? O el hidrógeno que tanto se está empezando a hablar incluso acá en Argentina con algunos grandes proyectos ya anunciados, ¿no? El tema de almacenamiento de energía también está tomando muchísima atracción. Aquí las tecnologías de automatización se utilizan en todos los pasos, ¿no es cierto?, para ayudar a la electrificación, ¿no? Desde la minería, por ejemplo, o la producción y el reciclaje de baterías, hasta los usos finales que podemos darle a esas baterías, como el almacenamiento de energía y la producción de vehículos eléctricos, ¿no? Y esto por ahí puede parecer como algo, bueno, pero esto es muy avanzado, de ciencia ficción, es muy complejo. No es tan complejo, es lo que yo les mostré, por ejemplo, que yo estoy haciendo en mi casa, ¿no? Yo estoy haciendo autogeneración, almacenamiento a ver, y estoy solamente consumiendo, digamos, de la red muchísimo menos de lo que yo después le termino entregando. Entonces, es cuestión de sentarse, analizarlo, hay muchas cosas que se pueden hacer mucho más sencillo y mucho más fácil de lo que uno cree, ¿no? Cuando hablamos del uso de la energía, ¿no? Entonces, acá es donde vamos a entrar y creo que acá le vamos a dar bastante atención durante esta mañana a lo que son los software de gestión de energía industrial, ¿no? Entonces acá un software de gestión de energía industrial en conjunto con soluciones de análisis, ¿no es cierto?, que nos puedan ayudar a proporcionar los datos necesarios para monitorear, administrar y optimizar el consumo de energía, lo que los americanos llaman wages, y mejorar la eficiencia a nivel de máquina, digamos, de producción de la empresa o de una línea en particular, ¿no? Entonces, también podemos reducir directamente las emisiones de alcance 1 para los procesos de fabricación industrial existentes que utilicen fuentes de energía basadas en combustibles fósiles, ¿no? Que son obviamente los que más contaminan. Esto mediante la automatización de los procesos de captura o reciclaje de carbono, ¿no? Que en algunas industrias esto es clave. Además, podemos reducir las emisiones de alcance 1 en el proceso de combustión, por ejemplo, de quema de combustibles líquidos. Ahí no nos podemos escapar. Cuando hablamos de calderas, por ejemplo, toda industria necesita, o la mayoría de las industrias necesitan vapor, y ahí no nos podemos escapar de tener una caldera, pero sí lo que podemos hacer es una buena gestión de los quemadores y una buena gestión, digamos, de las emisiones, ¿no? Midiendo y monitoreando estas emisiones para saber si estamos dentro de puntos aceptables, ¿no? El tema de agua, ya sea para consumo en municipios o industrial, la tecnología aprovecha el análisis y las soluciones digitales para detectar fugas, problemas de calidad, reducción de consumo y los costos de energía, ¿no? Energía asociado a la producción del agua. Entonces, también existen algunas soluciones específicas enfocadas a la administración de agua, que por tema de tiempo creo que va a ser un poco difícil que las podamos ver en este módulo, ¿no? Y finalmente, en lo que es residuos, la tecnología se ha utilizado bastante exhaustivamente en la eficiencia y la circularidad de los materiales, ¿no? Entonces esto ayuda a los fabricantes de máquinas a poder diseñar y automatizar nuevas máquinas más eficientes que generen menos desperdicios y poder recuperarlo y reciclarlo. Vamos a dar un caso de uso más adelante. Entonces, discutiremos más en la siguiente diapositiva, pero la primera área en la que nos vamos a enfocar es en el transitar este camino, ¿no?, de la fabricación sostenible basada en datos, ¿no? Entonces, en lo que respecta a ambiente, seguridad y gobierno, ¿no?, lo que normalmente en la jerga se denomina como
ESG, ¿no? ESG en inglés. Estos son algunos de los desafíos más comunes que escuchamos de la industria, ¿no? Primero, se trata, ¿no es cierto?, de las regulaciones que están en constante evolución, así como de la complejidad de los estándares y los informes que ya existen, ¿no? Hay múltiples marcos regulatorios, de estándares, y es muy difícil por ahí saber qué es lo que hay que seguir, ¿no? Entonces, el primer desafío alimenta al segundo desafío, ¿no? Debido a que es difícil definir, medir e informar sobre los objetivos de sostenibilidad, también es difícil alcanzarlos, ¿no? Entonces, fíjese que según el Foro Económico Mundial, la fabricación industrial representa el 40% del uso mundial de energía y el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Por eso nos vamos a concentrar mucho en temas de energía esta mañana. La Agencia Internacional de Energía afirma que más de la mitad de las reducciones de emisiones para el 2050 podrían provenir solo de medidas de eficiencia energética, ¿no? Entonces, de acá la necesidad de acelerar los temas de eficiencia energética, ¿no? No solamente hablamos de transición energética, que eso escapa un poquito a la parte industrial, pero sí en temas de eficiencia energética. O sea, la industria puede colaborar muchísimo en este tema, ¿no? Entonces, como tal, la energía tiende a ser donde muchos en la industria se enfocan en realizar mejoras operativas para comenzar, ¿no? Entonces, las otras dos áreas en las que se centran nuestros clientes después de la energía son el agua y los residuos, ¿no? Para los residuos, esto incluye tanto la eficiencia de los materiales en las operaciones como la circularidad en el diseño del producto. Ahora bien, la tecnología puede ayudar a la industria a lograr resultados sostenibles en estas cuatro áreas, ¿no? Que son digamos, lo que llamamos Smart Energy, ahí estamos viendo lo que es gestión de emisiones y gestión de energía inteligente, en temas de agua inteligente y cero desperdicio, al proporcionar los datos y los conocimientos necesarios a través de digitalización y soluciones de control avanzado, ¿no? Entonces, un poco para ver esto y entender conceptualmente, ¿no? Entonces, las emisiones de gases de efecto invernadero las podemos dividir en tres categorías, ¿no? Para empresas y organizaciones en general, ¿no? Lo que es alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Entonces, las empresas deberían reducir las emisiones en los tres alcances, ¿no? O sea, a largo plazo debemos reducir en tres alcances para poder cumplir con los objetivos acordados internacionalmente sobre el problema del calentamiento global, ¿no? Entonces, las emisiones de alcance 3 suelen ser bastante difíciles de medir y abordar después, una vez que las he podido medir, para poder disminuirlas, ¿no? Ya que cubren las producidas por los clientes que utilizan los productos de la empresa, ¿no? No son directamente nuestros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres tipos de alcances, de 1, 2 y 3? Entonces, para tener claro dónde, tenemos que tener claro cuáles son estos alcances, dónde podemos actuar y cómo podemos actuar en cada uno de ellos, ¿no? Porque la estrategia de una empresa, por lo menos a largo plazo, debería cubrir los tres alcances, ¿no? Por ahí, desde el punto de vista de una transición hacia la sostenibilidad, nos podemos concentrar en 1 o 2 alcances, pero a largo plazo deberíamos cubrir los tres. Entonces, las emisiones de alcance 1 son lo que se denominan emisiones directas, ¿no? O sea, aquellas que una empresa causa al operar las cosas que posee o controla, ¿no? Estos pueden ser el resultado de hacer funcionar maquinaria para fabricar productos, conducir los vehículos propios de la empresa, o simplemente calentar o enfriar edificios, encender computadoras, etc., ¿no? Entonces, lo que yo provoco desde el punto de vista interno en mi empresa. Las emisiones de alcance 2 son emisiones indirectas, ¿no? Creadas por la producción de la energía que una organización utiliza, ¿no? Entonces yo consumo energía eléctrica, alguien la produce, esa energía eléctrica, y esa empresa produce emisiones. Bueno, esas son las de alcance 2. Entonces, ¿puedo actuar sobre eso? Sí, se puede actuar, ¿no? Por un lado, yo puedo comprar energía verde directamente, entonces estoy eliminando, o sea, tengo que saber de a quién le estoy comprando y que sea energía verde,
o puedo, por ejemplo, instalar paneles solares o turbinas eólicas en mi empresa para poder autogenerarme y de esa manera abatir lo que son emisiones de alcance 2. Finalmente, las emisiones de alcance 3 también son emisiones indirectas, eh, y son aquellas que no produce la propia empresa, pero se diferencian de las de alcance 2 en que cubren las producidas por los clientes que utilizan los productos de la empresa o los productos por los proveedores que fabrican los productos que utiliza la empresa, ¿no? Por ahí parece un trabalengua esto, pero imaginémonos un auto, o sea, una empresa que fabrica autos, ¿no? Está clarísimo que es el alcance 1, ¿no es cierto? Todo lo que yo hago todo lo que genero como emisiones para producir ese auto, para fabricar ese auto. Alcance 2 sería la energía que yo utilizo para producir ese auto. Pero el alcance 3, ¿qué significa? El alcance 3, por ejemplo, es ese auto, cuando pase va a haber un camión que lo va a llevar a un concesionario de autos, ¿no es cierto? Ese camión va a producir emisiones, entonces ahí tengo emisiones de alcance 3. Después ese auto en su vida útil va a emitir también, si estamos hablando de un auto de combustión interna, eso sigue siendo alcance 3, entonces hay una vida útil y emisiones durante esa vida útil. Eso digamos, en aguas abajo en la cadena. Y aguas arriba tengo todos los fabricantes de autopartes que también producen emisiones, ¿no? De alcance 1, 2 y 3. Entonces, vemos cómo se empieza a complejizar el tema de cómo medir y cómo mejorar en estos tres alcances. Andrés, muy interesante lo que venís contando. Refuerzo la idea de que las empresas no están solas, no solo para implementar las soluciones, sino para efectivamente reducir el impacto ambiental de su actividad, desde el punto de vista de qué tipo de energía consumen, cómo se producen los insumos que ellos utilizan en la producción, cómo gestionan los residuos sus proveedores. O sea, ya esto empieza a ser un ecosistema de sustentabilidad que lo hace más complejo. De repente uno en su propio proceso productivo puede atacar un porcentaje importante, pero no todo del producto de la cadena final de producción de ese producto, con lo cual esto hace la agenda más compleja. ¿En qué puede ayudar y cómo la digitalización para promover que esto se mida y se empiece a trabajar como un proceso de cambio organizacional? Sí, exacto. A ver, generalmente, y como lo mencionaba, ¿no? Acá tampoco se pretende que cada empresa sea un especialista en el tema, ¿no es cierto? O que tenga los especialistas en el tema en su propia plantilla de personas, ¿no? Entonces, generalmente a través de servicios de consultoría se pueden proporcionar las estrategias, las herramientas digitales y las prácticas de trabajo, ¿no? Necesarias para tener en cuenta la eficiencia de los materiales y la circularidad en la gestión del ciclo de vida del producto y la innovación, ¿no? Entonces, como se muestra en la imagen que estoy proyectando ahora, uno de los mayores desafíos de la sustentabilidad es que el impacto de las decisiones afecta tanto, como veíamos recién, aguas arriba como aguas abajo de la cadena de valor y el ciclo de vida de los productos, ¿no? Entonces, tomemos, por ejemplo, la huella, si hablamos de huella de carbono, ¿no? Entonces, la huella de carbono real de un producto es la suma de las etapas de su ciclo de vida, desde la producción de materiales básicos, el procesamiento, hasta la producción, distribución, uso y eliminación, ¿no? Como hablábamos recién en el ejemplo de la producción de un auto. Entonces, para evaluar cómo una decisión, por ejemplo, un cambio de material, afectaría la huella de carbono, se requiere de información de cada etapa del ciclo de vida del producto. Entonces, para recopilar esa información de manera eficiente y pasar de una economía lineal a una economía circular, se requiere, digamos, de un hilo digital que nos permita en forma sencilla ir recolectando toda esa información e irla procesando, ¿no? Acá Andrés te refuerza otra idea, otro concepto que es, hay que entrar al mundo digital no solo para la producción o para lo digital en sí mismo, o para la tecnología en sí mismo, sino para la agenda ambiental. O sea, es clave porque si no, no vas a poder hacer la transformación. Exacto, y siempre caemos en el error de decir, bueno, a ver, la digitalización es para la planta productiva, ¿no? No, la digitalización es para toda la compañía, ¿no? Porque tenemos que abordar todos los aspectos, desde lo que es logística, digamos,
aguas arriba y aguas abajo, lo que es diseño de producto, ¿no? Si queremos responder rápido al mercado, tenemos que también manejar herramientas digitales para poder hacer estos cambios. El mercado nos empieza a demandar soluciones o productos sostenibles, ¿no? Y eso requiere de muchísima iteración y de cambios que, como vemos, tenemos que analizarlos en toda la etapa. Entonces, justamente, a ver, si bien la ilustración anterior nos proporcionó una visión relativamente exhaustiva de las oportunidades de decarbonización a nivel empresarial general, ¿no? Hay cuatro que quizás han surgido al frente de nuestro radar, ¿no? O sea, la parte de la Internet industrial de las cosas es donde nos vamos a enfocar hoy, ¿no? Entonces, siempre que la empresa esté equipada con la información y las herramientas necesarias, casi todas las medidas de sostenibilidad se pueden utilizar para impulsar métricas comerciales más tradicionales de una forma más transformadora, ¿no? Entonces, vale la pena destacar que varias de estas soluciones que tenemos aquí ya están operativas, ¿no? Entonces, acá no hay demasiada experimentación, hay cosas que ya están probadas, ¿no? Y el progreso comienza en general con ideas. Y la idea es aprovechar los datos e identificar oportunidades de mejora para avanzar en sostenibilidad con objetivos tangibles, ¿no? En lo que es emisiones, energía, agua y desecho. O sea, existe una cartera integral de soluciones que pueden ayudar a reducir la huella de carbono, incluyendo algunos ejemplos como podríamos ser acá, si vamos de izquierda a derecha en el slide. En tema de emisiones, podemos garantizar el cumplimiento normativo, ¿no es cierto?, mediante la implementación de un modelo en línea que monitoree, mide y compare continuamente datos de emisiones históricos y en tiempo real, ¿no es cierto?, para poder administrar y rastrear y mejorar, ¿no es cierto?, las emisiones de alcance uno, ¿no? Entonces, esto es imprescindible, sobre todo para algunos tipos de industrias un poco más sucias, si se quiere decir, ¿no? Podemos reducir los excesos de aire en el uso de combustible, ¿no? y las emisiones con soluciones de control avanzado para calderas de gran porte, por ejemplo. En temas de energía, los sistemas de información de energía en tiempo real nos brindan visibilidad del uso o del almacenamiento de la energía y las operaciones desde el nivel tan granular como yo quiera, ¿no? Puede ser a nivel máquina hasta el nivel de la empresa total, pasando por líneas, áreas, celdas, ¿no? Para poder comprender, administrar, informar y comparar mejor el rendimiento de los procesos que consumen energía, ¿no? Entonces, también ayudan a la integración de energías renovables, ¿no? In situ. Si yo tengo generación de energía propia, entonces puedo gestionar en forma mejor cómo voy utilizando mi propia generación con la generación, por ejemplo, que tomo de la red. También buscamos garantizar el cumplimiento normativo mediante la implementación de un modelo en línea que monitoree, mide y compare continuamente datos de emisiones históricos en tiempo real para administrar y rastrear mejor las emisiones de alcance 1. Algo similar en temas de agua, ¿no? Donde acá es súper importante la detección automática y proactiva de fugas, ¿no? Dentro de todo lo que es el circuito de agua y similar también en vapor, a través de un monitoreo de presión, por ejemplo, ¿no? Siempre de alguna forma, digamos, secundaria podemos detectar estas fugas para evitar que el agua se termine volcando, digamos, y no sea agua que de alguna manera podamos recuperar en el proceso productivo, ¿no? Y con Andrés, te inteligencia, hago una sí. consulta. No, te hago una consulta. Estaba pensando en esto del monitoreo de emisiones. ¿Es un monitoreo sobre producción real o son modelos predictivos sobre la base de input-output? ¿Son de la realidad o son estimaciones? No, son de la realidad. En tema de emisiones, hay varios métodos, ¿no?, para medirlos. Eh, Algunos con sus ventajas y inconvenientes, ¿no? Existen, por ejemplo, sensores para medir, que se colocan, por ejemplo, en la chimenea de una caldera para yo poder medir emisiones, ¿no? Esos son sensores que miden en tiempo real las emisiones. Son equipos bastante costosos que requieren un mantenimiento también, ¿no? Pero ya la digitalización ha hecho que esto no sea necesario instalar este tipo de sensores
Y hoy tenemos soluciones de software que a través de que, que crean lo que se denominan sensores virtuales. Estos sensores virtuales son sensores que infieren a través de otras variables del proceso las emisiones, ¿no? Entonces, son soluciones mucho más económicas, con un mantenimiento mínimo, ¿no? Porque es un software, digamos, y que toman las decisiones. Por supuesto hay todo un modelo matemático atrás, ¿no? Pero no es una predicción, sino que es una modelación del proceso en función de otras variables del proceso, que por supuesto se puede contrastar, digamos, a nivel laboratorio su veracidad, ¿no? Pero son emisiones que hoy están incluso homologadas de manera oficial en varios países para funcionar y para hacer trazabilidad de emisiones en empresas reguladas. ¿Mm? Impresionante. Retomando lo que estaba comentando con el tema de agua, ¿no? Ahí podemos aprovechar inteligencia artificial, ¿no? Para garantizar la calidad de agua y reducir el uso de energía para producir esa agua y también de los productos químicos. Vamos a ver un caso interesante más adelante, ¿no? Ahora bien, la mayoría de nosotros trabajamos en empresas que tienen que ser sustentables, ¿no? Pero también tienen que subsistir, ¿no? Esto, y en la pyme esto es fundamental. Cuando hablamos de sustentabilidad, por ahí parece que estamos hablando de cosas demasiado idealistas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es de extrañar que cuando se consulta a los altos ejecutivos de las empresas de cuáles son sus prioridades de negocio, si bien la sustentabilidad ocupa un lugar relevante, no está en la cima de la lista, ¿no? Entonces, donde podemos ver que temas más relacionados con productividad, calidad, que son los que a corto plazo afectan la subsistencia de las compañías. Ahí, Andrés, hay un desafío muy grande seguramente para muchos de los que están haciendo este curso, que es ser los promotores internos de estos cambios, y que estar quinto en las prioridades realmente puedan pasar a estar segundos o terceros, por lo menos, y cómo hacen para vender internamente esta prioridad, ¿no? ¿Qué consejos podés darles a quienes van a estar de alguna manera tratando de involucrar a que sus organizaciones hagan este cambio en contextos complejos de toda índole, ¿no? No solamente económica, sino tecnológica, de otros cambios organizacionales? Bueno, además hay que agregarle lo ambiental. Exacto. Es todo un tema, ¿no? Es un proceso de venta interno que cada uno tiene que hacer para poder, de alguna manera, justificar estos proyectos que, como mencionamos recién y pudimos ver de estadísticas que hay en el mercado, no es prioridad, ¿no? Las prioridades pasan por otro lado y, como les comentaba, yo creo que en la pyme eso se marca más, ¿no? Entonces, es un tema Que vale complejo. destacar, es algo global, ni siquiera es algo propio de Argentina, es algo No, global. totalmente, totalmente. Esto es un tema global. Este desafío lo tienen todas las empresas. Incluso, a ver, como comentario adicional, los temas de sustentabilidad venían muy fuerte pre-pandemia a nivel global, ¿no? Había mucho impulso a nivel de empresas en mejorar temas, hasta digamos, la agenda del cambio energético estaba súper presente. La pandemia cambió las prioridades, ¿no? Entonces, y eso ha costado un poco que vuelva a tomar ritmo, ¿no? Entonces, de vuelta a muchos proyectos que habían de dejar de utilizar el gas natural, por ejemplo, eh, eso quedó todo frisado porque se tuvo que invertir también dinero en otras cosas, ¿no? Entonces, lamentablemente, pero bueno, circunstancialmente, la sustentabilidad en la agenda quedó un poco desplazada. Ahora está volviendo, ¿no? Y está volviendo de una forma tal vez distinta, tratando de justificarla también desde el punto de vista de que, si bien es algo que hay que hacer porque hay que hacerlo, pero también no deja de ser un buen negocio la sustentabilidad, ¿no? Para cada una de las empresas. Entonces, a ver, el panorama es complejo, ¿no? Pero tampoco es tan abrumador como parece, ¿no? Lo importante es mejorar los niveles de sustentabilidad con que opera la empresa, pero al mismo tiempo incrementar el rendimiento del negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, hay muchas formas. Incluso
muchas de estas no son tampoco nuevas. Pero los avances tecnológicos han hecho que la relación costo-beneficio de esta implementación sean mucho más atractivas hoy, digamos, que lo que eran antes, ¿no? Entonces, en los próximos minutos nos vamos a concentrar en algunas de estas tecnologías, como son, por ejemplo, el financiamiento de agua y energía, los procesos de digitalización en general, ¿no? Como herramienta, pero también control avanzado y gerenciamiento de activos, ¿no? Todos estos son puntos que afectan a la sustentabilidad. La seguridad también siempre fue un aspecto muy importante para la industria y por supuesto lo sigue siendo, ¿no? Ahora se agrega el tema de la ciberseguridad como una necesidad ineludible y que también, digamos, afecta en la sustentabilidad. Entonces, a ver, existen hoy tecnologías, o sea, y hay o sea, variadas tecnologías y existe una interrelación entre cada una de ellas, ¿no? Entonces, esta es una ventaja cuando hablamos recién de cómo justificar, ¿no es cierto?, estos proyectos de sustentabilidad, y hay que aprovechar esa ventaja que hay de esta relación, ¿no? En tener en cuenta durante los procesos de planificación de estos proyectos, de priorización y cálculos de retorno de inversión, ¿no? Porque siempre al final del día hay alguien que pone dinero en esto y va a decir, y bueno, ¿y yo con esto qué gano? ¿No? Entonces, tenemos que estar preparados para esta pregunta o si no tenemos, digamos, una persona enfrente que, o sea, o tenemos una persona totalmente de negocio enfrente, vamos a tener que venderle la idea y vamos a tener que ir con un retorno de inversión, ¿no? Entonces, por lo tanto, para viabilizar un proyecto de sustentabilidad, debería ser hecho bajo un esquema de una visión general a largo plazo, ¿no? No tenemos que ver, digamos, esto como algo de corto plazo, donde yo hago algo e inmediatamente obtengo un retorno. Tenemos que verlo a largo plazo, donde cada uno de los proyectos que se vayan definiendo pueda tener un impacto que sea medible sobre proyectos que después se puedan hacer aguas arriba o aguas abajo de la empresa en el tiempo, ¿no? Esto tampoco es un one shot, o sea, una sola oportunidad, un solo proyecto donde yo hago algo y listo, soy carbono neutral en mi empresa. Eso no existe, ¿no? Esto es un proceso de cambio que puede tardar años, por eso la importancia de comenzar ya, ¿no? Porque realmente las metas y los estudios que se han hecho, digamos, de incremento de temperatura que estamos teniendo, si no hacemos las cosas ya, no vamos a llegar a las metas que se han planteado para 2030 y que esto no se termine descontrolando, ¿no? A nivel ambiental. Entonces, por ejemplo, ahí empezamos a ver cómo poder hacer esta venta interna, ¿no? Si vemos la definición de lo que es el OEE, métrica básica en toda industria manufacturera, ¿no? Que nos mide la eficiencia de los activos, vemos que cada uno de esos componentes fundamentales, ¿no? Que son la disponibilidad, la performance y la calidad, tiene una vinculación directa con variables de sustentabilidad, ¿no? Como son, por ejemplo, reducción de consumo de energía, disminución de desperdicios de materias primas, extensión de vida útil de los equipos, etc. Entonces, si nosotros podemos plantear temas de sustentabilidad alrededor de mejora de rendimiento, ya sea de un equipo en particular, de una línea, de una planta, eh, la cosa se empieza a facilitar, ¿no? Porque cada uno, o sea, yo mejorando el rendimiento de un equipo, estoy mejorando también aspectos de sustentabilidad que los puedo medir, ¿no? Entonces, similar a la conversación sobre productividad y seguridad de hace años, ¿no? Hoy ya no se discute, ¿no? Cuando hablamos de productividad y seguridad. Eh, la tecnología optimiza la productividad y la sostenibilidad simultáneamente, ¿no? Entonces, las industrias no tienen que elegir entre producción o sostenibilidad. O sea, la tecnología permite ambas. O sea, una cosa no me está impidiendo hacer la otra. No es que yo digo, bueno, si hago sustentabilidad, pero entonces tengo que pagar el precio con menor producción. No, esto es totalmente lo contrario. O sea, la sustentabilidad ayuda a que la producción sea, en muchos casos, aquí vamos a dar algunos ejemplos, que aumente la producción y obviamente mejoran los costos.
Claro, Andrés, lo que estás contando, un poco también venía esta pregunta, ¿no? ¿Se puede atacar al mismo tiempo la productividad con la sustentabilidad? ¿De qué manera? ¿Cuál es la forma más sencilla de que la sustentabilidad penetre en la agenda de la productividad? ¿Con qué herramientas? Por ahí puedes profundizar un poquito sobre esto. Sí, 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 totalmente, ¿no? Y en este punto es muy práctico utilizar el concepto que tienen los norteamericanos, lo que ellos llaman WAGES, ¿no? Que es el acrónimo en inglés de agua, aire, gas, electricidad y vapor. ¿Sí? Entonces, eh, a partir de ahora, y cuando hablemos de estos elementos, ¿no? Por simplicidad los vamos a llamar energía, ¿no? Cuando hablemos de agua, aire, vapor, que son, en ciertos aspectos son tipos de energía, ¿no? Finalmente, desde el punto de vista industrial. Y lo primero que tenemos que hacer es visibilizarlo, ¿no? Si no tenemos visibilidad de qué está pasando con estos energéticos, es muy difícil de poder hacer nada, ¿no? Entonces, para el agua, estamos hablando de varios tipos de uso, ¿no? Que pueden incluir agua de enfriamiento, de proceso. Para el aire generalmente nos vamos a referir, y el mayor uso del aire es como aire comprimido, ¿no? En el caso de vapor, estamos hablando de, en algunos casos que tienen cogeneración, hablamos de vapor para generación eléctrica, o puede ser para calentamiento del proceso productivo, ¿no? Hay varios usos. Entonces, para cada uno de estos energéticos, lo que buscamos es manejar los costos en forma proactiva, ¿no? Incrementar la eficiencia en su uso, maximizar el uso de los activos que los producen e incrementar también la confiabilidad y disponibilidad de estos recursos críticos que son críticos para prácticamente para toda operación industrial. O sea, ¿qué industria no tiene aire comprimido, no tiene vapor, no tiene agua, no tiene energía para su operación? La mayoría tienen todos, ¿no? Simultáneamente. Entonces tenemos que buscar esta mejora y esta optimización de los activos que los producen y del producto en sí. Entonces, eh, ¿por qué debemos enfocarnos tanto, digamos, en el manejo de la energía, ¿no? Que dijimos cuando empezamos la charla que era una de las cosas en las que nos íbamos a focalizar. Hay dos razones fundamentales y que son bastante concluyentes, ¿no? Se prevé que el consumo de energía se triplique para el 2050 a medida que crezca la electrificación y el nivel de vida, ¿no? Estamos en un proceso de cambio, ¿no? Donde estamos tratando y lo vemos por ejemplo en lo que es movilidad, pasar de automóviles de combustión interna a autos híbridos y eléctricos, ¿no? Entonces, esto a nivel industrial también se está dando, estamos tratando de utilizar menos combustibles fósiles, ¿no? Entonces, esto está incrementando la cantidad de energía que estamos utilizando, ¿no? Eh, la electrificación es una de las primeras palancas de la descarbonificación, siendo por ahí la más económica y también la más fácil de implementar, ¿no? En la mayoría de los sectores, ya sean industriales o no industriales, ¿no? Y el otro punto es el aumento del costo de la energía, ¿no? La energía, sobre todo las energías limpias, hoy tienen muchas de ellas todavía un costo de producción mayor al que tienen las energías convencionales, ¿no? Que provienen de hidrocarburos. Entonces, esto va a tener un aumento y de alguna manera tenemos que tratar de paliarlo, ¿no? Entonces, estamos viendo que los costos de energía continúan aumentando a nivel mundial y Argentina no se escapa a esta realidad, también por nuestras propias realidades, ¿no? Pero impulsados en general, y esto está hablando más globalmente, es el motivo principal es el agotamiento de los combustibles fósiles, también temas de inestabilidad geopolítica, que estamos viendo, ¿no es cierto?, con todo el tema de Ucrania últimamente, pero siempre hay algún problema en alguno de estos países, ¿no?, grandes países productores de petróleo, que producen estas subidas y bajadas totalmente aleatorias en los precios, ¿no? Y también las interrupciones en las cadenas de suministro, ¿no?, a nivel global. Entonces, las energías limpias están intentando ganar espacio, pero aún tienen problemas de competitividad, ¿no?, respecto a las fuentes de energía tradicional. Entonces, al mismo tiempo,
las organizaciones se esfuerzan constantemente por reducir los gastos generales y minimizar el costo de las operaciones. Y dentro de estos costos, el costo energético es un costo muy considerable en muchas de las industrias. Ahí, Andrés, se viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se implementa esta agenda? ¿Cómo lo llevas a la práctica? ¿Cómo concretás una agenda con beneficios económicos para las empresas basadas en sustentabilidad? Exacto, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, son tan claros los beneficios, ¿no? Pero ¿cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo haces Entonces, el gol, no? Vos generás la jugada y haces el gol. ahí está, exacto. A ver, obtener métricas de rendimiento energético de equipos industriales es un desafío, ¿no? Porque los datos, si están disponibles en el mejor de los casos, ¿no? Carecen de contexto desde el punto de vista de la operación, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de tiempos, el origen del dato, el tipo y relación con el estado operativo de otros componentes o insumos en la fabricación. Entonces, sin contexto operacional, la mayoría de los datos industriales no están estructurados y se capturan con diferentes marcas de tiempo, lo que también eso crea un desafío para poder organizar, administrar y obtener realmente información de ello, ¿no? Una cosa es el dato suelto y otra cosa es la información ya procesada y que me pueda entregar algo de información. Entonces, sin esta correlación, se hace muy difícil responder las preguntas que tienen valor para el negocio, ¿no? Y esto es lo importante, o sea, cualquier cosa que queramos hacer, ¿no es cierto? Tiene que tener valor para el negocio, ¿no? Entonces, las preguntas que son interesantes para el negocio podría ser, por ejemplo, o sea, ¿cuánta energía se consume para hacer este producto, ¿no? Por cada unidad de producto producido, que es lo que se denomina intensidad de energía, ¿no? ¿Cuáles son los procesos intensivos en energía dentro de todo mi proceso? ¿Dónde utilizo más energía? ¿Cómo evitamos los costos por sobredemanda de energía? ¿Cómo garantizar el tiempo de actividad y reducir los costos de la energía? ¿Cómo puedo aumentar el rendimiento mientras reduzco el consumo? ¿Cómo creo una máquina más eficiente energéticamente hablando? ¿No? Entonces, tienen que ser todas cuestiones que ataquen al negocio para que realmente yo pueda al final del día poder movilizar a la corporación a que implemente estos cambios, ¿no? Entonces, aquí podemos observar por ahí 9 aplicaciones específicas y cuál es su impacto típico, ¿no? Wow. Quizá la primera mitad, y los números son realmente impresionantes, ¿no? Por supuesto depende del estadio que en cada empresa esté, de la escala también de la empresa, ¿no? Hay muchas cosas para evaluar, pero si lo vemos en forma porcentual, ¿no? Los ahorros y los beneficios son importantes, ¿no? Y vemos que, a ver, por ahí la primera mitad de estas aplicaciones, o sea, la parte izquierda, eh, se logra aplicando lo que conocemos como Internet Industrial de las Cosas, ¿no? A las operaciones de fabricación, en múltiples sitios y aplicando estratégicamente conocimientos para abordar los procesos de fabricación que requieren más recursos y optimizando los materiales, agua, aire, gas, electricidad y vapor, ¿no? Que sean necesarios para apoyar estos procesos. Eh, Cuando abordamos estos desafíos de la Internet Industrial de las Cosas, recordemos que los datos de energía sin contexto son inútiles, ¿no? Entonces acá hay 4 niveles de contexto que son críticos cuando se evalúa la optimización de energía en forma amplia. Tema tiempos, ¿no? Donde además comparamos entre líneas, áreas, plantas. Acá lo interesante es poder hacer esa comparación, ¿no? Para saber dónde tengo, si en una línea tengo un problema respecto a la otra. El problema puede ser de equipo, pero puede también ser del personal que opera esas líneas, ¿no? Comparar turnos también, ¿no? Eso está muy relacionado con el tema tiempo. Los datos de producción, correlacionar todas estas variables de energía con datos de producción, ¿no? Para poder saber cuál es la intensidad de energía que yo requiero para producir un producto. Estado de los equipos, no es lo mismo el consumo o analizar, yo veo algo que me está consumiendo poco, pero tengo que entender si ese equipo me está consumiendo poco, ¿por qué? Porque está produciendo, está encendido, está apagado, está en espera, estoy haciendo un cambio de formato en la línea.
son todos datos que tengo que entender y contextualizarlo. No puedo tomar solamente el dato de energía crudo, ¿no? En forma similar, tengo que conocer qué eventos me está produciendo el equipo, ¿no? Si el equipo está en alarma, tengo paradas no planificadas, ¿no? Estoy en un cuello, tengo cuellos de botella, ¿no? Entonces, sin ese contexto se hace muy difícil hacer nada. Los datos energéticos sin contexto no nos sirven para nada, ¿no? Eso es un tema que tenemos que tener muy, muy presente. Entonces, estos niveles de contexto anteriormente a menudo se incorporan en el análisis que está realizando un administrador de energía típico, ¿no? O la función que lo realiza dentro de una empresa. En una pyme, esta persona, digamos, del administrador energético no existe, ¿no? Es una función que, con suerte, alguien la hace como parte de otros miles de tareas que tiene que hacer, ¿no? Pero a menudo es una tarea que se puede hacer en forma mensual, bimensual, trimestral, ¿no? Estas personas se pasan días, ¿no? Si no semanas, revisando múltiples fuentes de datos, estructurándolas en informes complejos. Una vez que se completa ese esfuerzo, se dedica tiempo a identificar y explicar las variaciones, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿qué tiempo de inactividad inesperado hay? ¿Por qué la demanda máxima fue tan alta? ¿Dónde hay máquinas que por ahí están en ralenti? ¿Era eso necesario? ¿Era justificado? ¿No? Entonces, cuando estos administradores de energía hayan completado cada una de esas tres actividades, a menudo es hora ya de comenzar un nuevo ejercicio, ¿no? Entonces, esto nos deja muy poco tiempo, o prácticamente ningún tiempo, para implementar propuestas, proyectos y resultados, ¿no? De conservación significativa, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que prácticamente 55% del tiempo lo invertimos en estructurar la data, ¿no? O sea, tenemos información suelta que no sabemos bien de dónde viene, con datos, con información sin contexto, ¿no? Entonces, eso nos lleva muchísimo tiempo organizarlos, ¿no? Normalmente termina esto de una gran planilla Excel, ¿no es cierto?, donde tratamos de jugar un poco con los datos, limpiar las fuentes de información, ¿no?, para poder después invertir un 25% del tiempo en armar los reportes, ¿no?, y hacer pronósticos, ¿no?, sobre esos datos. Un 15% del tiempo por ahí lo invertimos en explicar lo que está pasando, ¿no?, en interpretar esos reportes y esos pronósticos, y nos queda un 5% para implementar proyectos de mejora, ¿no? O sea, prácticamente hicimos todo un análisis para finalmente tener poco tiempo para hacer nada, ¿no? Entonces, justamente lo que buscamos con las herramientas de digitalización es esta etapa inicial que sea automática o lo más automáticamente posible, o sea, entonces que invirtamos solamente un 15% de nuestro tiempo en estas tres etapas iniciales y tener un 85% del tiempo para poder trabajar, digamos, en los proyectos que nos den, digamos, realmente madurez y entonces buscamos dar vuelta un poco esta proporción que hoy no nos está ayudando. Andrés, la verdad que súper interesante. A mí me está agarrando cierta ansiedad. Te digo que el próximo seminario me gustaría decir si soy neutral, positivo o negativo contra el carbono. Debo ser de contra negativo, pero bueno, voy a hacer la tarea. Y tenemos media hora por delante. Yo sé que tienes una presentación, la verdad que es exhaustiva, pero por ahí estamos en el momento de abordar dos temas. El primero que te tiro es, ¿hay una hoja de ruta para que la ansiedad no te gane y vos puedas tener un camino ordenado sobre cómo implementar esto? Y la segunda es invitarte a que nos cuentes ya algunos casos de uso, algunos ejemplos para dejar 10 minutitos para atender algunas preguntas, si te parece bien. Sí, sí, sí. Bien, de hecho sí, ¿no? El escenario que acabamos de describir captura bastante bien la vida de un administrador de energía, ¿no? A medida que una organización evoluciona a lo largo, digamos, de la hoja de ruta hacia la optimización de la energía, ¿no? Entonces, en sus primeras etapas, los datos, que es lo que por ahí vemos de la parte gris, ¿no es cierto?, del lado izquierdo, los datos de producción, consumo y operaciones están al menos disponibles y organizados en una estructura consumible, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Este nivel de madurez es fundamental para permitir el avance, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto,
el próximo paso es establecer, digamos, una hoja de ruta, es agregar estos datos en fuentes únicas, ¿no? Fuentes únicas de verdad. No podemos tener la información suelta por todos lados, ¿no? Entonces, de esta única fuente de verdad, diferentes grupos puedan visualizar en diferentes momentos para tomar decisiones informadas de cada una de sus necesidades, ¿no? Entonces, esto también permite compartir y actuar sobre alertas por ahí más estratégicas, hacer notificaciones, cálculos, etc. Entonces, no tratemos de saltar directamente a esta parte del lado derecho si no tenemos ya la información un poco más digerida, ¿no? Y la recomendación es partir con un pequeño proyecto que llamaremos por ahí producto mínimo variable, ¿no? Que es por ahí en alguna máquina, equipo, línea o área donde vamos a tomar como testigo para probar los beneficios de lo que pretendemos lograr en términos de ahorro de energía, mejora de la producción, cualquier KPI que definamos y que tenga valor para el negocio, ¿no? Es importantísimo que tenga valor para el negocio, ¿no? Entonces, durante este proyecto vamos a tener oportunidad de iterar sobre los problemas que vayan sucediendo, incluyendo también cambios culturales, ¿no? Y de adopción de nuevas tecnologías que van a haber, ¿no? Eso va a haber, son desafíos que hay que sobrellevar, ¿no? Hasta que esto quede funcional. En ese momento que estaremos en capacidad de replicarlo, digamos, en otro sitio de la planta o incluso en otras plantas si llegara a aplicar, ¿no? Como pueden imaginar, al avanzar a lo largo de la hoja de ruta de optimización de energía, la preparación y coordinación, tanto de las áreas de OT como de IT, es fundamental, ¿no? Entonces, un primer paso típico es asegurarse que los medidores de energía y sensores correctos, ¿no es cierto?, están instalados, listos para comunicar la información a un concentrador central, que a menudo es algún tipo de concentrador de datos, un historiador, ¿no? Depende de lo que tengan disponible. La siguiente pieza en este rompecabezas es identificar y recopilar todas las fuentes ya a nivel IT, ¿no? Correctas. Estas pueden provenir de un sistema de ejecución de manufactura, ¿no es cierto? Un MES o un ERP, que puede ser, no sé, un SAP, Oracle, GDE, o el que tenga cada empresa. Incluso sistemas por ahí de recursos humanos, herramientas de ciclo de vida de producto, lo que sea, ¿no? Pero son sistemas que viven más en el mundo IT. Entonces, recolectar estos datos en una sola fuente es fundamental para poder contextualizar, ¿no? Y esto muchas veces es un desafío importante para muchas de estas corporaciones. Lo bueno es que ya existen herramientas en el mercado, ¿no? Que nos permiten en forma fácil y rápida contextualizar la información de energía con la producción. O sea, no hay que inventar la rueda acá. Pero estas herramientas ya incluyen gráficos, estándares para poder visualizar consumo, demanda, intensidad de energía, etc. También nos permiten facturar a clientes internos para que cada sector comience a tener mayor responsabilidad sobre o sea, visibilidad y responsabilidad sobre sus propios consumos, ¿no? Recordad que cuando hablamos de energía estamos también incluyendo temas de agua, vapor, aire y combustible, ¿no? en este concepto, ¿no? Entonces, a modo muy general, una arquitectura típica, ¿no? Más detalles menos podemos tener en cualquier industria con cierto nivel de automatización. Entonces, tengamos presente que el Internet Industrial de las Cosas no funciona sin las cosas, ¿no? Entonces, tenemos que tener medidores, ya sean eléctricos como no eléctricos, control de energía y sensores. Todos estos dispositivos inteligentes nos brindan datos constantemente para informar, pero acuérdense del tema de la contextualización, ¿no? Si no hay contextualización, esos datos de mucho no sirven. Hay muchos dispositivos inteligentes. Sí. Andrés, ahí reforzar la idea de que hay muchos datos que vos por ahí ya tenés, que como no tenés la conceptualización, los estás perdiendo, pero si los conceptualizás y los llevás a un modelo de operación para la sustentabilidad, perfectamente no tenés que hacer la inversión adicional, es la materia gris para ponerlo en marcha con la ayuda de los expertos, ¿no? Exacto, y de herramientas, ¿no? Ni siquiera acá lo que también se busca un poco es independizarnos, no tener la experiencia nosotros como compañía, o sea, una pyme no tiene que tener un especialista en gestión de energía. Hay herramientas que ya nos entregan esa inteligencia, ¿no? Entonces directamente es tomar los datos que, como vos decías, ya existen. O sea, hay muchas empresas que estas mediciones las tienen, se almacenan, nadie las utiliza o se utilizan en forma muy ineficiente, ¿no? Entonces,
incluso ya hay muchas empresas que tienen equipos muy inteligentes que ya entregan datos bastante contextualizados, ¿no? Y esa es información que hoy no se está utilizando, ¿no? Entonces, yendo Te vas a a los casos. un poco de lo que mencionabas por ahí, dónde aplicar todo esto, ¿no? Que consultabas. A ver, supongamos que alguno de ustedes es un ingeniero en una planta industrial que busca esas oportunidades de reducción de energía, ¿no? Eh, si, si está aprovechando los datos inteligentes en sus dispositivos que ya tienen, digamos, para comprender esas oportunidades, digamos que, a ver, ya estamos un paso adelante, ¿no? Pero incluso si no lo están y no saben por dónde empezar, es probable que los motores eléctricos sean un buen lugar, ¿no? ¿Cierto? Para buscar. O sea, veamos estos datos que estamos viendo acá en pantalla, ¿no? 70% del consumo industrial viene de motores. ¿Sí? De esos motores, ¿no? El 40% del consumo está aplicado en bombas, 20% en ventiladores y un 22% en compresores. Entonces acá tenemos una idea ya de dónde empezar a atacar este tema tan amplio que hemos visto con cosas más específicas, ¿no? Entonces, yo diría que motores en bombas, compresores, por ahí sería el lugar ideal como para poder comenzar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos actuar sobre estos motores? Bueno, no es novedad el ahorro de consumo eléctrico, digamos que puede generar la variación de velocidad, ¿no? De un motor respecto a los ciclos de marcha y parada constante, ¿no? Entonces, quizás la aplicación más relevante la podamos encontrar en bombas y compresores, donde muchas veces el punto óptimo de producción del activo no está a la velocidad nominal del motor, ¿no? A la velocidad máxima del motor. Entonces, dependiendo de la aplicación y las condiciones de proceso, se pueden alcanzar ahorros que van del 20 al 70%, ¿no? En reducción de consumo. Ahí hay un link que no sé si después lo van a poder ver cuando se comparta el video de esto, pero si no, después me lo pueden solicitar, que los lleva a una calculadora que les permite, en función de sus datos de proceso y de los equipos que ustedes tienen, calcular digamos, los ahorros tanto en consumo como en emisiones y el retorno de inversión para pasar a estos tipos de tecnología, digamos, más eficientes. Entonces, oportunidades que tenemos para digamos, mejorar temas de rendimiento energético, ¿no es cierto? Aquí vemos, por ejemplo, el primer caso, ataca los tiempos de inactividad. Entonces, ¿cuánto tiempo está haciendo funcionar la máquina sin que salga ningún producto, ¿no? Vemos que hay reducciones importantes en lo que es costo de energía, si simplemente en vez de pasar de paradas y arranques, manejamos la velocidad de una línea, ¿no? El segundo caso aplica también velocidad variable, donde los mayores ahorros, ¿no? Impactan con ventiladores, bombas y compresores, ya que la velocidad variable, acuérdense que se puede usar para controlar el flujo, ya sea de aire, de agua, lo que sea, a través de válvulas o dampers, ¿no? Tengan en cuenta que la potencia varía con el cubo de la velocidad. Entonces, variando la velocidad, tengo ahorros importantes en potencia. Vuelvo, Andrés, a algo que charlábamos antes, ¿no? De cómo vender la sustentabilidad. Tomo estos casos y digo, bueno, me tengo que asociar y aliar a la agenda del gerente de producción, porque claramente todos estos temas redundan en mejora en la vida útil de las máquinas, obviamente en el consumo, o sea, está todo asociado y alineado a la agenda de la sustentabilidad, aunque inmediatamente a veces no nos llama por ese lado, nos llama por el lado de la productividad, pero son agendas totalmente alineadas. Totalmente, por eso si intentamos, digamos, viabilizar un proyecto de estos solamente desde un punto del equipo de sustentabilidad de una empresa, si es que lo tiene, o desde mantenimiento, de ingeniería, probablemente no tenga éxito, o sea, no, el proyecto no termine volando, porque son cuestiones interdisciplinarias que hay que ver, ¿no? Esto es un equipo en conjunto entre la gente dentro de cada empresa, ingeniería, mantenimiento, operaciones, recursos humanos, finanzas, acá todos tienen que ver, ¿no? Es un trabajo que hay que hacerlo entre todos, ¿no? Eh, Hay algunas cosas que ya tienen más que ver con, por ejemplo, temas de tecnología, ¿no? Cambiar
tecnologías más recientes, en vez de, por ejemplo, motores de corriente alterna con mayor eficiencia, imán permanente, reluctancia sincrónica, pasar de corriente continua a corriente alterna, ¿no? Son todas cosas que se pueden ir haciendo también en las empresas con mayor o menor inversión para poder ir en este camino, ¿no? Y no nos olvidemos de la regeneración, ¿no? Hay ciertas aplicaciones que nos permiten regenerar durante el frenado, ¿no? En vez de disipar la energía del frenado como en forma de calor. Ejemplos típicos en este caso podemos encontrar en grúas, por ejemplo, grúas de gran porte, y en lo que son bombas de producción de petróleo, ¿no? Donde ya se está utilizando el frenado regenerativo. Vamos a pasar aquí un poquito rápido, ¿no? Pero aprovechar lo que es el Internet industrial de las cosas para obtener resultados sostenibles es un enfoque que está probado y comprobado, ¿no? Acá no estamos inventando la rueda. Entonces, no vamos a tener tiempo de ver el detalle de estos ejemplos, pero los van a poder, digamos, analizar después con más tranquilidad cuando reciban el video correspondiente. Andrés, ¿y tenés algunos ejemplos de esos goles fáciles, digamos? Algunos otros chiquitos que sí que esto es fácil, te pone en agenda y te permite ir ganando terreno en la organización? Sí, a ver, vamos a pasar muy rápidamente estos temas, digamos, que quería también dejarlos sobre la mesa, antes de pasar a algunos ejemplos concretos, ¿no? Pero eh, tenemos que no dejar de lado temas de control avanzado, ¿no? Que son herramientas de digitalización también que nos permiten mejorar la producción, disminuir el consumo de energía, etcétera, ¿no? Entonces, estos son puntos que hoy tenemos que tener en cuenta para mejorar la sustentabilidad. O sea, las tecnologías de control de procesos tradicionales, de control de avanzado, ¿no? Han avanzado, ¿no? Y hoy tenemos, por ejemplo, el control predictivo por modelo, ¿no? Conocido como MPC, que nos permite anticipar condiciones en el proceso y llevar la planta a sus límites de diseño, ¿no? Estas son tecnologías que hace 30 años ya existían desde el punto de vista matemático, eran imposibles de llevar a la práctica, ¿no? La digitalización hoy nos ha permitido esto llevarlo, entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta dentro de los procesos productivos también, ¿no? Hablamos y recién Sergio mencionaba el tema de disponibilidad de equipos y performance de equipos, ¿no? Entonces, acá es donde también empezamos a hablar de como herramienta digital para mejorar la sustentabilidad y el gerenciamiento predictivo de activos, ¿no? O sea, tradicionalmente esto es muy utilizado en equipamiento rotante, ¿no? De gran porte, pero ahora vemos que las nuevas tecnologías de digitalización nos permiten hacer este tipo de análisis también para otros equipos de proceso, ¿no? Catalizadores, intercambiadores de calor, filtros, ¿no? Entonces esto también trae muchos beneficios en temas no solamente de disponibilidad de estos activos, que en general son críticos en el proceso. Temas vamos a pasar un poquito más rápido, pues se nos va acabando el tiempo, queremos dejar algunos espacios para preguntas, ¿no? Pero no quiero dejar de hablar de seguridad, ¿no? Es un tema no menos importante, ¿no? La seguridad continúa siendo un tema extremadamente relevante para la industria, ¿no? Con la adición de un nuevo participante en la ecuación que es la ciberseguridad, ¿no? Entonces, no hace falta hablar demasiado, ¿no? de los efectos negativos que pueden causar estos eventos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad lo hacemos en un sentido amplio, incluye seguridad de procesos, seguridad de máquinas y de activos, ¿no? Incluyendo la ciberseguridad. En este tema deberíamos tomar un rol, y ¿por qué lo menciono? Porque también tiene una influencia muy grande en la sustentabilidad, ¿no? Entonces, la seguridad debería tomar un rol mucho más proactivo, y como parte del diseño deberían incluirse criterios de resiliencia, ¿no? O sea, diseñar en forma flexible para adaptarnos a lo que pueda pasar, ¿no? Para el caso de plantas existentes es fundamental poder realizar un estudio inicial con un criterio holístico, por supuesto, que luego nos permita diseñar una solución que pueda ser implementada en fase, ¿no? Nada de esto va a funcionar como un megaproyecto que se pueda hacer, digamos, de una, sobre todo en el ambiente clima, ¿no? Me voy a saltear algunos slides por temas de tiempo, ¿no? Pero quería ya empezar a ver algunos ejemplos
digamos, reales, ¿no? En este caso, estamos hablando de una compañía global, ¿no?, de alimentos, que creo que es un gran ejemplo de cómo nuestro grupo, en este caso esto fue ejecutado por Rockwell, ¿no es cierto?, con el equipo de consultoría nuestro, puede trabajar, digamos, desde la estrategia hasta la implementación, ¿no?, para generar resultados concretos. En este caso, la empresa quería reducir el desperdicio de productos y el consumo de energía. Entonces acá nuestros consultores crearon y están implementando todavía una solución de Machine Learning para predecir anomalías que puedan ayudar a los operadores a tomar medidas por adelantado para mantener el proceso dentro de las especificaciones, ¿no? A través de modelos de sensores virtuales que mencionábamos hace un momento para la predicción de atributos claves de calidad, ¿no? Los resultados esperados incluyen, digamos, una reducción de pérdidas de producto entre un 20 y 30%, ¿no? Y una mejora de la calidad al reducir la variabilidad hasta un 30%. Entonces acá lo que hablamos de los sensores virtuales recién. ¿Cómo opera la planta hoy? Se toma una muestra, esa muestra va al laboratorio, el laboratorio por ahí se toma horas en entregar el resultado, mientras tanto la planta sigue produciendo, y por ahí sigue produciendo fuera de especificación, ¿no? Entonces lo que se busca con estos sensores virtuales es que en forma online me puedan ir entregando información de cómo son estas variables de calidad para yo poder retroalimentar esa información en el proceso y tomar decisiones en forma anticipada, ¿no? Entonces eso es un poco lo que se busca con este caso. Aquí tenemos otro caso, esto es en Toyota. Entonces podemos ver cómo Toyota acá mejoró el consumo de sus compresores, ¿no?, con una estrategia muy sencilla de reparto de carga, ¿no?, consiguiendo ahorros de 1 millón de kilowatt-hora por año, ¿no? Realmente es una planta grande, ¿no?, pero significativo los ahorros. Otro ejemplo en Solvay, incorporando, digamos, flujo de aire variable en sus calderas, logró un ahorro del 20% en el consumo de combustible, lo cual obviamente eso se traduce también en un recorte importante en temas de emisiones, ¿no? Otro ejemplo acá, tenemos un ejemplo de un fabricante de máquinas, ¿no?, para la industria alimenticia, que mejora la sustentabilidad. O sea, ellos lo que están buscando es mejorar la sustentabilidad de sus clientes, ¿no?, mediante un diseño sustentable en términos de monitoreo y gerenciamiento de energía incorporado en la máquina, ¿no? Y esto lo están logrando con el reemplazo de servos hidráulicos por eléctricos y regeneración en los servos, ¿no? Entonces, este diseño innovador consume 40% menos energía que el modelo tradicional del mismo fabricante. Entonces, sabemos cómo el tema del trabajo de toda la cadena de valor, ¿no es cierto? Este es un fabricante de máquina que le entrega a un cliente que produce una máquina que ayuda en su sustentabilidad. Hablamos de analítica prescriptiva, y este es un ejemplo de una planta de cemento, ¿no? Logró reducir 4% la energía, ¿no?, al mismo tiempo que aumentó la producción, ¿no? Lo que hablamos de este tema de cómo nos relacionamos entre las distintas áreas de la empresa. O sea, no solamente estamos reduciendo energía, lo cual uno dice, 4%, es muy poquito. 4% en una planta de cemento es muchísimo, ¿no?, muchísimo dinero, ¿no? Y 5% en el incremento de la producción también, son muchas toneladas de cemento adicional, ¿no? Entonces, son cosas, estos números pequeños por ahí terminan siendo números muy grandes. Similar al caso anterior, pero más complejo, por ser un proceso no lineal, ¿no? Aquí vemos cómo se logró, mediante analítica prescriptiva, disminuir 9% el consumo energético, incrementando 12% la producción de bioetanol. Es un caso muy replicable en nuestro país, ¿no? Acá en Argentina tenemos no mucha producción de bioetanol de maíz en la zona de Córdoba, pero algo hay, y bastante producción de bioetanol en Tucumán derivado de caña azul. Entonces esto es algo que perfectamente podríamos replicar acá en el país. Acá tenemos un caso interesante de una planta de agua municipal, ¿no?, con serios problemas de costo de energía, ¿no? Entonces, mediante inteligencia artificial,
se logró ajustar en forma dinámica los set points de los lazos de control, optimizando el uso de energía y minimizando la adición de productos químicos, ¿no? En función de las condiciones ambientales y la calidad del agua entra, ¿no? Entonces, esos fueron puntos que se tomaron en consideración, o sea, son las variables de entrada para la optimización. El problema que ellos tenían es que cuando variaban estas condiciones, la planta se comportaba de forma distinta. Justo ahí Micaela preguntaba sobre ejemplos en el uso de agua, así que vino perfecta el caso este, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Si viene Este, perdóname, si viene para una planta de agua, también pueden pensarse en soluciones para procesos que usen este tipo de sí, alimentación, no, ¿no? y la realidad es que muchas plantas industriales de distintos procesos tienen sus propias plantas de agua. El ejemplo anterior era agua municipal, ¿no es cierto? Pero muchas plantas industriales son grandes generadores de su propia agua, ¿no? Entonces tienen sus plantas de agua que también tienen esta problemática, ¿no? Entonces, de vuelta, hay que hacer el caso negocio, hay que analizarlo, hay que ver la rentabilidad y el beneficio que todo esto trae, ¿no? Antes que sigas con otros casos, Andrés, danos un promedio de tiempos de implementación de este tipo de, de proyectos. A ver, este tipo de proyectos la etapa de análisis, digamos, los proyectos son proyectos de larga duración en el sentido de que primero hablamos de casos pilotos, que son los que se plantean, ¿no es cierto? Porque tenemos que, de alguna manera, ayudar antes de hacer la gran inversión, tratar de justificar ese proyecto. Muchas veces esos proyectos, esa justificación incluso se puede hacer con información histórica que tenga la empresa, ¿no? Hablamos de que muchas empresas ya están guardando información, no la usan, pero la guardan. Entonces, eso se puede hacer bastante rápido, por ahí estamos hablando de que en 3 meses se puede hacer, digamos, una estimación de beneficios, ¿no? Ujú. Después una implementación, dependiendo del tipo de implementación y dependiendo del estadio, ¿no es cierto?, de la infraestructura que esté instalada. No es lo mismo una planta, por ejemplo, si estamos hablando de eficiencia energética, si yo estoy hablando de una planta que ya está midiendo energía, por ahí no está utilizando los datos, ya tiene los medidores instalados, ¿no es cierto? Eso es muy rápido. También 3, 4 meses yo puedo hacer instalar y dejar en funcionamiento un sistema de gestión de energía. Si no tengo los medidores, bueno, ya es otra historia, ¿no? Porque tengo que instalar los medidores. Quizá la instalación de esos medidores me implique una parada de planta programada, ¿no? Entonces, hay muchos factores, ¿no? Es difícil de estimar. Pero en general son proyectos bastante modulares y que se pueden hacer en cortos tiempos y aprovechar tiempos de parada de planta planificadas, por ejemplo, ¿no? ¿Y vos recomendás que haya al menos una persona encargada de darle, digamos, de identificar y de cuantificar beneficios, tiempos y recursos involucrados dentro de cada organización, ¿no? Tiene que haber alguien dueño de este tema, 100%. A ver, es lo recomendable, ¿no es cierto? Pero también hay que ser realistas, ¿no? Si hablamos de una pyme, yo creo que esa persona no va a existir, va a ser una función Ujú. dentro de probablemente 1000 funciones que tenga otra persona, ¿no? Lo que sí tiene que tener es cierta prioridad, ¿no? No tiene que ser exclusiva necesariamente, pero tiene que tener cierta prioridad y tiene que haber también un sponsor de alto nivel dentro de la compañía, ¿no? Si pretendemos que las estrategias de sustentabilidad eh, vengan del área de ingeniería, del área de mantenimiento, probablemente eso no va a suceder. Acá tiene que ser, si es una pyme, el dueño de la empresa, el que tiene que decir, señores, vamos para este lado, tenemos que de alguna manera encarar esto, y esa persona es la que tiene que empoderar a alguien para que movilice a las demás personas. Porque como comentábamos recién, esto no es un tema de una sola persona, esto es un tema de toda la compañía, ¿no? Entonces, esta persona que va a estar en un departamento específico tiene que conversar con todo el resto de la organización y de alguna manera tiene que tener cierto sponsoreo de alto nivel para poder movilizar a las demás personas. Si no, sabemos lo que pasa, ¿no? No le van a dar mucha bolilla, ¿no? Entonces, Clarísimo.
Entonces, Te por dejo eso, con esta si querés, para ir cerrando y dar un mensaje de resumen y te hago exacto, algunas no, por consultas. eso yo creo que, sí, yo lo que quería comentar, digamos, como un poco como cierre, ¿no? Porque por ahí pasamos muy rápido, vimos muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que acá lo importante es, mensaje final, primero medir, o sea, si no tenemos datos, no tenemos nada, ¿no? Entonces, si ya tienen medición de energía, agua, aire, etcétera, excelente, o sea, están un paso adelantado. Pero es lo primero, ¿no? Entonces, después tenemos que elegir cuáles van a ser los puntos de mejora, ¿no es cierto?, donde vamos a tratar de implementar un proyecto piloto, ¿no? O sea, tenemos que definir este caso de uso, este producto mínimo viable, ¿no? Para trabajar sobre eso, armar el concepto, probarlo, iterar, ver los problemas, mejorarlo, ¿no es cierto? Una vez que tenemos el concepto probado, ejecutado, nuestra alta gerencia lo compró, está contento, ahí recién podemos pasar a un tema de escalar, ¿no es cierto?, este proyecto. Así que, a ver, por mi parte, les agradezco la atención nuevamente a la vía por la oportunidad de participar en este evento. Por supuesto, quedo a disposición de la audiencia por cualquier consulta que pueda surgir en un futuro, a través del contacto que ya les compartí, o si no, también a través de la guía directamente, ¿no? Así que por mi parte, muchas gracias. No sé si hay algunas consultas más que por ahí, Sergio, que de la audiencia que queramos evacuar en este momento. Ahí te las voy pasando. Bueno, cuando hablabas del alcance 3 de los proyectos, para quienes, nos dice Hugo Bianchi, para quienes proveemos insumos industriales, lleva que nuestra empresa, para hacer este tipo de proyectos, ¿no?, de alcance 3, deba estar localizada en donde se encuentra nuestro insumo principal o donde se encuentra nuestro mercado. Un país tan extenso como es Argentina, en un país tan extenso como es Argentina, esto implica que las industrias debamos localizarnos en los grandes centros urbanos. Consulta, dando esta afirmación como por válida, cosa que por ahí vos la querés desafiar un poco, porque supongo que trabajan con muchos clientes que tienen esta problemática, ¿cómo se compatibiliza eso con la idea de tener un país federal, ¿no? No tener que estar forzado a localizarte en un área cercana porque tenés un insumo que tiene un impacto grande? ¿Cómo se compatibilizaría eso? A ¿Qué ver, ves en sí, en realidad el tema de estar localizado centro, digamos, que el productor de un producto determinado, ¿no?, esté cerca de los consumos, yo no lo veo relacionado, digamos, con la sustentabilidad, digamos, si interpreto bien la pregunta, es más un tema un tema logístico, ¿no es cierto?, de facilidad de moverse, de entregar el producto, de bajar los costos, ¿no es cierto? Ujú. Eh, el problema que tenemos en Argentina es que la producción de todo está muy centralizada, ¿no? En otros países, y por temas históricos, ¿no? El puerto de Buenos Aires fue siempre el puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y fue nuestra salida al mundo, ¿no? Entonces, eh, yo no creo, a ver, y es un tema, y hablando de alcance 3, digamos, es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque si yo localizo también mi planta de producción de insumos muy lejos de mis centros de consumo, tengo temas de transporte, de logística, que me van a de alguna manera producir emisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en mi cadena de valor lo tengo que tener en cuenta y de alguna manera tengo que buscar la forma de abatirlo, ¿no? No es una ecuación sencilla, ¿no? Pero son todas cosas que no hay una respuesta simple para eso, ¿no? Pero va más por lo económico que por lo sustentable. Perfecto. Después Daniel Di Pardo nos dice, para la mayoría de las pymes en Argentina puede estar en la idea del propietario, asumo que está hablando de implementar proyectos de sustentabilidad, pero con personal de muchos años resulta difícil de implementar. Nos obliga a cambios por profesionales y contratación de soporte externo. Un poco nos refuerza esta idea de que necesitas una ayuda externa. Eh, si puedes ampliar un poquito, un minuto, sobre qué tipo de ayuda externa, qué debería, este, qué buscar en una contraparte que te ayude a trabajar esto y a generar un cambio en la organización. A ver, hay dos temas fundamentales, ¿no?
Primero la conceptualización del proyecto, ¿no? Como decía decían en la consulta, hoy no tenemos los especialistas ni siquiera para poder conceptualizar. O sea, nosotros podemos tener en la empresa, dentro de la empresa, de la pyme, eh, muy claro cuáles son nuestros problemas, nuestros desafíos, ¿no? Lo que necesitamos gente, ayuda externa muchas veces, y eso hay muchísimas consultorías, dentro de las cuales nosotros también como Rockwell ofrecemos esos servicios, para Ujú. poder conceptualizar esos proyectos, ¿no? Y la segunda ayuda, que también es parte de lo que nosotros realizamos como consultoría, es la gestión del cambio, ¿no? Porque acá yo voy a decir, bueno, voy a instalar un sistema de gerenciamiento de energía, ¿no? Y eso va a implicar un montón de cambio cultural, porque no solamente es poner algo que me monitoree y que me diga lo que tengo que hacer, sino que voy a tener que hacer cosas distintas a como las hacían, ¿no? Entonces ahí es todo el tema de gestión de cambio, cambio cultural, de cambio en las operaciones, eh, gente que en algún momento estaba acostumbrada a caminar por la planta levantando datos en una planilla, hoy tiene que estar sentada en una computadora, ¿no? Mirando y analizando datos y tomando decisiones. Entonces, eso es parte del proyecto. O sea, la gestión de cambio tiene que ser parte del proyecto, si no el proyecto fracasa, ¿no? Eso es muy buena pregunta porque hay que tenerlo en cuenta también. Y una última, Mercedes, quería saber si tenías algún ejemplo de implementación de estos proyectos en la industria de la moda. No, Por ahí no, no. lamentablemente no tengo. Y a ver, no sé qué parte de la industria de la moda se refiere, ¿no? A ver si en la parte textil, digamos, de producción de telas, o más en lo que es confección, no sabría decirlo, pero bueno, por ahí si esta persona después me puede contactar en directo, vemos más en detalle a ver de qué se trata, ¿no? Sí, ahí puede haber una cuestión. Depende también de si uno busca ejemplo en el uso de materiales más sustentables o si uno busca reducir consumos energéticos en la parte más del hilado, en la parte de la reducción o en el consumo de energía renovable. Bueno, ahí hay como muchas variantes. Así que bueno, que Sí. se ponga en contacto contigo y te Y consulte. para ver específicamente de qué parte de la cadena estamos hablando, ¿no? Dale. Dale. Andrés, estamos en tiempo y vamos a ser puntualísimos. Te agradecemos enormemente la exposición, la verdad que es súper interesante, me quedo muy entusiasmado con impulsar esta agenda. Aprendí además que a veces hay que vender primero la sustentabilidad para obligarlos a hacer la transformación digital. Uno pensaba que era al revés, pero por ahí hay que empezar por la sustentabilidad para llevarlos a la transformación digital. Es otro canal de transformación, ¿no? Exacto. A ver, la transformación digital hay que tomarla como una herramienta, ¿no? Una herramienta imprescindible, porque hoy no se puede ser competitivo si no entramos en eso, ¿no? El que se quede afuera, se queda atrás. Totalmente. Y bueno, y no se olviden que el miércoles que viene volvemos con el tercer encuentro de este seminario. Usen el mismo link de Zoom y esperen que en el link que les envió hace un ratito María Laura Lefebre van a poder acceder a la grabación completa del encuentro. Les mandamos un gran abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a Gracias, todos Andrés. por la atención, ¿eh? Listo. Hasta luego. Que tengan buen Chao. día.